jodiendo, vieja de mierda, no espera nada. 25 por coseno de 30 grados. ¿Qué es eso? El componente. ¿Cuál es el triángulo rectángulo que estamos mirando? ¿Lo ven, no? ¿Ahí? Se la mierda. ¿Lo ven el triangulito? Sí. Sí, profe. ¿Dónde está el ángulo recto? Abajo. Bien. Entonces, este es el ángulo. ¿Quién es el coseno? ¿Quién está relacionado con el coseno? Sería opuesto El eje X. y sobre hipotenusa. ¿Coseno? Coseno no es QI. Exacto, cuidado, porque me dijeron coseno. QI es igual a 25 a Q por el coseno de 30. ¿Se ve? Este es el coseno. ¿Estamos? ¿Qué mierda así que está hablando? ¿Hasta ahí vamos? Y Claro. claro, ¿se ve? Porque yo estoy mirando este triangulito. Ese triángulo. Sí, está bien. Bien. Entonces, ¿podría mirar este otro? Este que está acá. Sí, tranquilamente, solamente. Y tendría que trabajar con un ángulo de 60. ¿Estamos? Sí, yo hice ese, profe. El de 60 o 60. Con el de 60 grados. Y te quedó por el seno de 60. Claro. Bien. Y ahora, QX es este que está acá, es este que está acá. 25 por el seno de 30. ¿Todos de acuerdo? ¿O el coseno de 60? Tomaste el de abajo como el de abajo, este vector, y dijiste, parto de acá y llego hasta acá, pero 255 no me da. 200, perdón chicos, bien, en el chat, ahí me dicen 255 grados. Ah, pero porque trabajaste con este, pero hay que hallar los dos. Empezamos por Q, en un rato hacemos el de P. Hay que hallar los componentes de los dos, ¿sí? Gabriela, ¿se entiende? Claro. En P sigue 300. Bien. A ver, ahora van a ver cuál es el chiste. Ah, hasta ahora. ¿Se entiende lo que hicimos? Esta cuentita, la componente en X, ¿a qué es igual? La componente en X a 25 por seno de 60. 25 sobre 2. Bien, 12,5. Bien. Ahora, uy, ¿a qué es igual? A 25 por raíz de 3 sobre 2. Bien, y a ver, numéricamente como para 21,65. Yo porque para ir a buscar mi cuenta. ¿Esto está bien? La cuenta sí, pero 12,5, esto sería así, ¿no? ¿Esto está bien? ¿El vector Q es este? No. Porque ¿Dónde está el problema? QY es negativa. ¿Se ve que la componente según Y del vector tiene que ser negativa? Entonces, cuidado. ¿Por qué tengo que hacer esta corrección a mano? Que seguramente Gabriela no la tuvo que hacer. ¿Qué les parece? ¿Por qué
Gabriela, ¿qué hizo? En vez de tomar los 30 grados, tomó desde el X positivo hasta llegar al vector, los 300. No me gusta el rojo, se ve horrible. Tomó el ángulo medido de acuerdo a la convención con la que estamos trabajando. ¿Está? Ahora, nosotros qué hicimos, y es lo que normalmente van a hacer de acá en más. Trabajamos con un ángulo como si fuera del primer cuadrante. ¿Se ve eso? Ahora, en el primer cuadrante, tanto el seno como el coseno son positivos. ¿Hasta ahí vamos? Chicos, Sí, profe. en el primer cuadrante seno y coseno positivos. Entonces, si yo trabajo, porque me es más cómodo, porque ya tengo el angulito, por un ángulo del tercer cuadrante, después, ¿qué me tengo que asegurar? De colocar Cállate, bien porque te juro que el te signo estaba a los matando. componentes. Si está en el cuarto cuadrante, QX va a ser positivo, QY va a ser negativo. ¿Estamos? ¿Quedó claro el por qué? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todos, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y ahora, entonces, tenemos nuestro vector Q escrito en función de sus componentes. Le hace descompuesto, ¿sí? En función de dos direcciones perpendiculares. ¿Cómo me quedaría escrito como suma vectorial el vector? ¿Se ve? En realidad, fíjense que este vector no es ni más ni menos que la suma de 12 veces y media el versor Y, restándole 21,65 veces el versor J. ¿Sí? O el versor J, 21 y pico de veces dado vuelta. ¿Estamos? ¿Se ve lo que estamos haciendo? Sí, profe. Siempre estamos contando a los vectores, ¿sí? Describiendo a los vectores en función de estos vectores canónicos, ya sea acá o acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí Sí, profe, quedó está claro? claro. ¿Cómo? Sí. No, sí, que quedó claro. Bien. Ahora, vamos por el otro vector, las componentes del vector P. Chicos, por favor, suban lo que hicieron al grupo, ¿sí? Para ver cómo lo trabajaron, cómo lo vieron, o cómo lo están haciendo ahora, si es que lo están haciendo. Los que no lo hicieron, ¿lo están haciendo, chicos? Porque de verdad necesitamos saber cómo van avanzando, ¿sí? Y si tienen dudas, pregunten, porque esto es más que importante. Bien, del otro lado, en el tercer cuadrante teníamos al vector P. ¿Se acuerdan? Lo voy a hacer un poquito alejado porque no hay 15 grados ahí, pero bueno. Este vector P, módulo 15, Ah, fíjense que las fuerzas, ¿sí? Cuando estamos hablando de problemas físicos, a las fuerzas no les escribimos las barritas del módulo. ¿Vieron? Que acá dice P y Q y da el valor de la fuerza del módulo. No lo escribimos con las barritas. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Sí? Chicos, esas cositas son pequeñas diferencias, pero entre la forma de trabajar en álgebra y las aplicaciones físicas. ¿Sí? Cuando vayan, los que tuvieron física, bárbaro. Cuando vayan a física, todas estas cuestiones las van a notar. Bien. Ahora, tenemos que descomponer nuestro vector P no me gusta el rojo. en No me gusta. dos Vamos a retirar. fuercitas perpendiculares. ¿Por qué? Porque no me gusta. Una Si no según me el gusta, no me eje lo dejo. X Y punto. y la otra
según el eje X. ¿Lo ven al dibujo? ¿Se Esa entiende? vieja culiá. No me Chicos, cae. ¿están del otro lado? Ah. Sí, profe. De rato siento que se fueron, por eso avisen si no se ve, si no se entiende, si no se escucha. Cuando le digo que no se entiende nada, usted Bien. ni responde, vieja de ¿Cómo mierda. ¿Para qué hacemos para pregunta, si no? determinar la componente según X y la componente según Y de P? ¿Con qué triangulito quieren trabajar? ¿Este? ¿Trabajaron con este? Sí, profe. Yo sí. Bien. ¿Alguien trabajó con este otro? ¿Con 75? Bien. Nos tiene que dar lo mismo. Y Gabriela ¿era vos la que había trabajado con los 255? Sí, bien. Entonces, para ver que da exactamente lo mismo, ¿sí? Acá, trabajamos con este triangulito y tomamos el ángulo como si fuera del primer cuadrante. Al tomarlo como si es del primer cuadrante, ¿qué pasa? Seno y coseno van a ser positivos. Acá, las componentes P sub X y P sub Y, ¿cómo son? Negativa la. Las dos negativas. Entonces, capaz que me conviene ya ponerle el signo y no voy a meter la palabra. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque es tercer cuadrante. Y entonces, ¿cómo calculamos P sub X? Esta que está acá, que sería este catetito. ¿Cómo hacemos para calcular ese cateto? ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos? Sabemos el valor de la hipotenusa. El valor de la hipotenusa y lo vamos a relacionar con quién? Con el opuesto. El opuesto. ¿Y quién relaciona opuesto con hipotenusa? Seno. Bien. Bien. Entonces, P sub X sobre la hipotenusa me da el seno. O sea que P sub X de espejo es 15 por el seno de 15 grados. Negativo. ¿Estamos? ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. Bien. Y ahora, P sub I, este que está acá. Este cateto que está acá. ¿Cómo lo relaciono? ¿Cómo hallo la longitud de ese vectorcito? Y va a ser coseno de Coseno de 15 va a ser igual a quién? a PI sobre 15. Bien, ¿sobre quién? La hipotenusa de nuevo. O sea que P sub I va a ser menos 15 por el coseno de 15 grados. ¿Estamos? Profe, ¿es obligatorio poner el menos? Yo lo pongo después cuando hago el valor del par ordenado. O sea, En realidad, cuidado, ¿por qué? A ver, el par ordenado me está reflejando las dos componentes. Si yo acá no le pongo el menos, pareciera que las componentes, o sea, de acuerdo a estas componentes, mi vector estaría en el primer cuadrante. ¿Se ve? sí. Y entonces, uno lo piensa, porque sabe que está, pero acá cuando pone P sub X y P sub Y, tiene que ponerle el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este bichito no está en el primer cuadrante, está en el tercero, ¿sí? ¿Estamos? Cuidado con eso. Bien, y ahora, ¿cómo me queda P expresado como par ordenado? ¿Cómo? PX, PY. ¿Tienen los valores por ahí de la cuenta? El de X creo me dio 3,88. No sé si está bien. Sí, Menos 3,9.
Bien, menos 3,88 o menos 3,9. Menos 3,88, si yo uso dos decimales, y si yo redondeo con el primero, este 8 se convierte en 9. Y P sub I menos 14,5 puse yo. O 14,49 si toman dos decimales. ¿Está bien? Perfecto. Bien, fíjense que Gabriela lo hizo considerando el ángulo de 255 grados y le dio exactamente lo mismo. ¿Está? No tuvo ni que pensar si estaba en el tercer cuadrante, nada. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? En el trabajo, pero las componentes del vector son las mismas. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. ¿Alguien verificó por Pitágoras que estaban bien las componentes? Bien, qué bueno, sí, está. Sí, yo también. Ahora, ¿verificaron que la resultante que determinaron en el inciso A esté bien? ¿Cómo podrían hacer para verificar que esa resultante que calcularon en forma gráfica esté bien? Suma de componentes. Exacto, sumamos P más Q. Y entonces, P más Q menos 3,88 menos 14,49 más 12,5 menos 21,65. ¿Hicieron la cuantita? X te da 8,72. Sí. La componente en X, 8,62. Y la componente en Y va a ser positiva o negativa. ¿Qué les parece? 7,15 me dio. ¿Cuánto? Es negativa. 14. Bien. ¿Y el módulo de R? Chicos, ahí Jairo les está pidiendo el ejercicio. Por favor, mándenle alguna imagen. ¿Cuánto les dio la resultante? ¿Calcularon la resultante o calcularon? 7,15. ¿Cuánto les dio? 37,15. Bien, a mí me dio lo mismo. No. La resultante, 37,15. Ahora, vayan al gráfico que hicieron en el inciso A y fíjense a escala si les dio más o menos parecido. El resto, chicos, ¿alguien Sí, profe. les da? Suban alguno así yo me siento súper feliz, por favor. A escala. Bien. De verdad, a ver, no les dé vergüenza, porque ¿cuál es la gran desventaja de esto? El módulo te daba 5, hay algo que o no está bien la escala, o hay algo que está raro, o el ángulo, algo falló gráficamente, ¿sí? Subilo, por favor, subí la imagen al WhatsApp, Agustina, si podés, y lo miramos, ¿sí? A ver, lo lindo de vectores y de otras cosas más, pero puntualmente de esto es que podemos verificar todos los resultados que hacemos gráficamente en forma analítica y al revés. Hacemos la cuenta y en el gráfico nos tiene que dar lo mismo. ¿Estamos?
por favor, en serio, súbanlo así vamos viendo dónde están los problemas y las cosas que están bien, ¿sí? ¿Alguna duda respecto a esto, chicos? Chicos, ¿alguna duda? No, profe, ninguna. ¿El resto? ¿Seguro? Si no empiezo de nuevo a nombrarlos, pero gasto mucho tiempo. Bien. Ahora les voy a pedir un favor. Viene la prueba de fuego. Les voy a poner en la pantalla un problemita de física. El que yo les decía, el del práctico Sol Física 1, lo leen y lo plantean. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? Y después lo vamos armando, ¿sí? Entre todos. Pero quiero que lo piensen, ¿sí? Lo lean, lo piensen, lo planteen. Gráficamente primero, analíticamente después. ¿Estamos? Buenísimo, profe. Bien. A ver. ¿Ahí todos lo ven, chicos? Sí, profe, se ve. Bien. Parece como muy simple, pero tiene un montón de cuestiones chiquititas. Mírenlo con cariño y vayan planteándolo. Si no entienden algo, me preguntan Sálete de ahí. Porque y te vamos tiro la chamba. despacito, ¿sí? Si no se entiende algo del enunciado, me avisan. Chicos, a la hora de escribir un vector, si el vector tiene dos componentes y están trabajando con números decimales, separen las componentes de cada vector por un punto y coma, ¿está bien? Que no se confunda el punto y coma con la coma de decimal porque si no, no se entiende. ¿Está bien? Porque si están en el plano, tienen que tener solamente dos coordenadas. Pero si yo veo dos comas y veo tres números, no entiendo a dónde empieza una componente y a dónde termina la otra. ¿Está bien? Así que siempre separen cuando trabajan con números decimales. Cuando trabajan con números enteros no hace falta, pero con números decimales que quede bien diferenciada la punto y coma que separa cada coordenada de la coma del decimal. ¿Está bien?
Y después sabes lo que hiciste y dices, Y chicos, ¿sale, no sale? no entiendo cómo resolverlo. Pero, ¿cómo arrancarían? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que sospechan? ¿Lo que les parece que puede llegar a andar? O sea, para mí, primero lo haría por el método de paralelograma. Cuidado, Antes de eso. antes de eso, a ver, es un problema de física. Partamos de eso, no vamos derecho a la cuenta matemática ni una aplicación así inmediata. Leímos el problema. Me preguntan, ¿con qué fuerza tiene que tirar este hombrecito que está acá, ¿sí?, de la cuerda, para que este cuerpo, que pesa 250 kilos, se mantenga en esa posición? ¿Hasta ahí vamos? Sí, pero bueno. Bien. Físicamente, cuando el hombrecito esté tirando, ¿sí?, de esa cuerda, el sistema, ¿sí?, todo este paquete de elementos que tenemos acá, el hombrecito tirando, el cuerpo y la cuerdita esta, ¿se van a mover? Sí. No. Banca, por favor, usted está diciendo cuando yo tiro, o sea, cuando el hombrecito tira la cuerda, ¿qué es lo que se mueve? Estaba diciendo. No, se va a mover cuando el hombrecito, yo tengo que calcular una fuerza, la fuerza que tiene que hacer este hombrecito que está acá, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Para mantener el paquete en esta posición. Entonces, cuando el hombrecito esté tirando de la cuerda, Sí. ¿algo de esto se va a mover? Ah, no, eso no se va a mover. No se va a mover, va a estar todo quieto. Yo les hago una foto y se queda quieto. Ahora, si nada de eso se va a mover, la sumatoria de no se mueve. Sí, bien, no entendía. Perfecto lo que escribió Maffer. A ver, no sé qué es FR, pero las fuerzas que actúan sobre este punto que está acá, ¿sí? La suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese punto, ¿cuánto me va a dar la suma vectorial? 0. Cero. Pero, Y ahora pregunto, ¿qué fuerzas actúan sobre este punto? La fuerza de la caja. ¿Qué es La la fuerza de la caja? Bueno, serían los el 200. peso, por decirlo así. No, es el peso. ¿Está bien? Chicos, no tengan miedo. Está bien, es el peso de la caja. Bien. Y lo represento ¿cómo? A ese peso. ¿Cómo represento yo ese peso? Bien, Franco. ¿Cómo lo represento? ¿Con qué lo puedo representar ese peso? Con un vector que va hacia abajo. Bien, un vector, sí, hacia abajo, dirección vertical hacia abajo. Bien, entonces va a actuar el peso, como dice Franco acá, la fuerza que está haciendo el hombre, que ¿dónde va a estar aplicada? No sé si está bien que yo agarre e imagine que esa fuerza que tiene la caja forma un ángulo de 60 grados con respecto a él también. ¿Puedo verlo así? Exacto, vos ves o los 30 grados acá o los 60 acá. Ok. Bien. ¿Y alguna otra fuerza más? Sí, la de la cuerda. Que Bien. lo sostiene. Bien. Que sostiene la caja. Bien. Hacia arriba. Hacia arriba, la dirección de esta hacia arriba, la de que tira del hombrecito hacia abajo, hacia el costado en realidad, y la del peso para abajo. Bien. Ahora, ¿se animan a dibujar las fuercitas? ¿Las dibujaron? ¿Sí? ¿Más o menos? No. ¿Queda algo así? ¿Se imaginan algo así?
yo no lo imaginaba. ¿No? ¿Se O entiende? sea, la de T y S y la de P no la había visto. Es el peso del cuerpo. Normalmente al peso del cuerpo lo ubicamos siempre vertical hacia abajo, ¿sí? Y va por el centro del cuerpito, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. El hombre que tira de la cuerdita para abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba. Hasta ahí vamos, tenemos los tres vectores que intervienen. Ahora, ustedes me dijeron que como esto va a estar en equilibrio, va a estar quieto, va a estar en reposo, la suma de esos tres vectores me tiene que dar ¿cuánto? La suma vectorial. 0. 0. Gráficamente, ¿cómo lo harían? Así, aunque sea a mano, una esquemita, ¿cómo harían ese esquema que me dé 0 la suma de las tres fuerzas? ¿Se animan a hacerlo y subirlo al WhatsApp? Para ver cómo se lo imaginan gráficamente. No tienen los valores, a ojo el esquema. Haría que si el opuesto de cada vector. Pero la suma, yo lo que les pregunto es, el vector... Resultante, dices. Claro, porque ustedes me dicen, la suma de los tres me tiene que dar 0. Eso me dijeron y está perfecto, yo estoy de acuerdo. Ah, ok, claro. Bueno, sería el opuesto a la resultante entonces. ¿Quién sería el opuesto a la resultante de quiénes? Habría que encontrarlo gráficamente primero y después en la misma recta posición se encuentra con la misma magnitud y todo lo demás el opuesto pues de esa resultante. Claro, pero la resultante de quién, a eso pregunto, ¿es la resultante de quiénes? De la suma de las fuerzas. ¿De qué fuerzas? De T, E y P. Pero si me dijeron hace un ratito que la suma de las tres me tiene que dar 0. ¿El opuesto de 0 es 0? Claro. No tiene sentido sacar el opuesto. ¿Cómo? Claro. No tiene está sentido bien. sacar el opuesto. Porque va a ser lo mismo. Exacto. ¿Cómo se imaginan ese gráfico de vectores? Ahí Sebastián lo contó bien. ¿Qué pasa con el Ali? No, pero está bien. Lo que pusiste está perfecto. A ver, alguien que suba o alguien que suban. ¿Cómo quedaría esa suma de vectores? No tienen los tamaños, no lo pueden hacer a escala, pero más o menos. Profe, disculpe, ¿a qué se refiere Sebastián con unión poligonal? Y porque él hizo el polígono de fuerza, sumó, como son tres vectores, P, E y T, son tres vectores, aplicó en el polígono de fuerza, ¿sí? Con la poligonal para hacer la suma. Una a continuación de otra, ¿se acuerdan? Iba trasladando y la suma, el vector suma iba desde el origen de la primera al extremo de la última. Y si lo hiciera así, ¿cómo sé cuál va atrás de la otra? No importa. Es No importa. No, es indistinto. Por eso, prueben a ver cómo quedaría ese polígono para que dé 0. La resultante, sí, pero la resultante de las tres me tiene que dar 0, Lali. ¿Se ve? Sería entonces hacer T más E más P e igualarlo a 0. Claro, pero gráficamente, ¿cómo queda eso? ¿Cómo se lo imaginan? Bien, Héctor, me encantó. El extremo de la última el último vector quedaría en el origen. Bien, 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 bien. A ver, ¿alguien más? A ver si lo ve. Sí, profe, pero ¿cómo sería? No importa la posición, ¿no? No, el orden en el que vos vas poniendo una a continuación de la otra es indistinto. Porque en realidad... Claro, pues yo no lo veo, profe. No, ¿qué no cosa? veo No? que
al hacer las sumas, el último extremo me va a llevar al origen. Bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿sale, chicos? ¿Se lo van imaginando? Antonella, Agustín, Nadia. Ustedes me dijeron esto hasta ahora, ¿sí? ¿Se ve? Ustedes dijeron, como el sistema tiene que estar quieto en equilibrio, la suma de los tres vectores me tiene que dar 0. La suma vectorial. La suma de los tres vectorcitos me tiene que dar 0. Ahora, la cosa es, gráficamente, ¿cómo me quedarían esos vectorcitos sumados? ¿Cómo me quedaría la poligonal para que en la suma yo lea 0? ¿Se entiende? Profe, Sí. ¿qué ángulo tiene P con respecto al eje X? Y me lo dan, no me lo dan derecho. Esto es un problema de los de física, malos, malvados. No me dan el ángulo, pero me dan datos para armar el ángulo, para poder determinar el ángulo, ¿sí? Yo ahora en este momento no les pido, ¿sí? A escala, pero esquemáticamente, ¿sí? ¿Cómo sería esa suma? Supónganse que tienen todos los datos, el valor de T, de E y de P, todo, y las inclinaciones. Yo lo que les pido es cómo quedaría la poligonal. ¿Se entiende lo que digo? Porque yo le intenté graficar, pero me queda más abajo del origen. No me da como le digo a los chicos. Bien, a ver cómo lo graficaste. Ahora lo muestro. ¿Sí? ¿Sí? ¿O me lo mostrás o lo...? O lo subís, no hay problema. Chicos, ¿el resto sale, no sale? ¿Qué no se ve? Yo vi algunos ejemplos que mandaron al grupo y ahí sí más o menos se ve, pero acá viendo el gráfico a ojo no lo Claro. veía porque lleva hasta el 8. Bien. Luciana, ¿ahí lo tenés? Sí, ahí lo voy a mandar, profe. El resto, chicos. Luciana, ¿es el que subiste? Sí. Bien, a ver. Permiso. Cuando vos haces la suma, la de la poligonal, elegís uno cualquiera, o P, o T, o E. Siempre ponele los nombres.
primero, esto vale para todos, chicos, ¿sí? Entonces, vos partiste con T, T, ¿no? A continuación de T, dibujaste E. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo debería, y a continuación de E, P? La resultante acá daría medio extraña porque pareciera como que no da 0. ¿Se entiende lo que pasa? sí, No, vos no tenés a escala los valores de T, de E y de P. Entonces, ¿a dónde debería quedar el extremo de P para que me dé 0 la suma? Estoy mirando el dibujo de Luciana en el WhatsApp, ¿sí? Que seguramente a alguien más le pasó lo mismo, por eso está bueno verlo. ¿Lo ven, chicos? ¿Ves, Luciana, se entiende lo que digo? ¿A dónde debería ir el extremo de P para que la suma me dé 0? en el origen. Exactamente, porque tiene que coincidir el origen de la primera fuerza que estoy sumando con el extremo de la última, cosa que cuando yo sume no tenga vector, la suma me da 0, ¿se entiende? Entonces tendría que hacer P un poco más chico. Claro, pues sí, o P, o T, o E, pero la cosa es que quede algo así, ¿se entiende? ¿Se ve ahora? Yo tenía P, que P era el dato, el único que conocía, el peso del cuerpo. A continuación de P, trazo T. Trazo la recta en donde vive P. Y a continuación, por el otro extremo de P, trazo la recta en donde vive E. Se ve que me queda algo cerrado. Voy del origen de la primera al extremo de la última y llego al mismo punto. Cuando la sumatoria de fuerzas me da 0, pasa esto, ¿sí? Salgo y llego al mismo punto con la poligonal. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende cómo funciona la cosa cuando la sumatoria de fuerzas es igual a 0? No teníamos ninguno en el práctico, ¿sí? Pero se ve, queda claro, chicos, para el resto también, porque ni escriben ya. No, profe. ¿No se Porque, entiende? a ver, Sí. yo dejo P, en este caso, dejo T tal cual, ¿verdad? Está, sí. Después coloco traslado, por decirlo así, a E, ¿verdad? A T. Acá en este caso está T. Es a P. P, ok. T y después E. Ajá, Puede ser exacto. trasladado E acá y T acá. También. Ok. Pero siempre voy a tener que llegar al mismo punto de donde partí. Cuando la sumatoria de fuerzas me da 0, la poligonal es cerrada. Resumiendo. Ok. Así es como se entiende? diría gráficamente entonces. Claro. ¿Cómo se presentaría? Para que me dé 0. Exacto. Cuando yo hago una suma por el método de la poligonal y la poligonal me queda cerrada, ¿qué me está gritando eso? Que la sumatoria de fuerzas es 0. Que la suma de esos vectores me da 0. En este caso, físicamente, ese cuerpito está quieto. ¿Se entiende? Sí, profe, nunca había visto eso. No, está bien, pero se ve que con todas las herramientas que fuimos recuperando en álgebra, fuimos encontrando y aplicando, podemos hacer muchas cosas, ¿sí? Y que por algo está. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? La poligonal para atrás, cambiaste, Gabriela, cambiaste el orden de los vectores. Sí, no pasa nada, porque en realidad en la poligonal eso no me molesta. A mí lo que me importa es de dónde salgo y a dónde llego. ¿Está? El chiste es que la poligonal tiene que ser cerrada. ¿Por qué? Porque
la resultante es 0, ¿sí? ¿Está? Sí, profe. Bien. Esto, a ver, gráficamente más o menos, intuitivamente. Ahora, ¿cómo hacemos para hacerlo analíticamente? Porque en realidad, ¿qué tenemos que hacer? Esto que tenemos acá es una suma vectorial. ¿Se ve? Yo estoy sumando estas tres fuerzas. Ahora, ¿qué conozco de esa fuerza? De acuerdo al enunciado del problema. Si yo quiero hacer esta suma de fuerzas, ¿cómo hago para sumarlas analíticamente? Conozco P. ¿Conozco las dos componentes de P? No. No conozco las componentes de P. Fíjense, si es P, Sí, profe. P, que está acá. Ustedes me dijeron, negativo hacia abajo. ¿Conocen el módulo? Que son los 250 kilos. Ahora, perfecto, Franco, las componentes de P, ¿cuáles van a ser? ¿Se entiende acá? ¿Se ve? ¿Se ve acá en este gráfico que está acá? La suma de las tres tiene que ser igual a 0. Ahora, yo tengo que conocer, para poder sumarlas vectorialmente, las componentes de cada una. ¿Ahí vamos? Sí, profe. Sí. ¿Sí? De acá a acá, ¿nada raro? No. Bien. Seguimos. Vamos a empezar por P. Fíjense, P es la negrita, esta que está acá abajo. La miramos sola. Sabemos que su módulo son 250 kilos y que va hacia abajo por la vertical. La componente en X, ¿cuánto vale de este vectorcito que está acá? Si yo lo miro con cariño. 0. 0. Y la componente según el eje Y, si su módulo son 250 kilos, ¿cómo? Menos 250. Menos 250, o sea que sabemos que según X vale 0 y según Y menos 250. Tenemos Profe, las dos. Sí, una pregunta. Tengo Sí. dudas en eso. O sea, ya sé por qué vale X 0. sí. 250 es un valor que me dan como. Porque en realidad está en el enunciado del problema. ¿Se acuerdan que decía que la caja pesaba 250 kilos? Sí, exacto. Y Estoy viendo. el peso siempre lo dibujo, que ustedes me decían, y es correcto, Claro, hacia abajo. vertical con dirección hacia abajo, hacia los negativos. ¿Se ve? Ok. Sí, sí. Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Todos? O sea que si, por ejemplo, en otro ejemplo me dieran que si así, o sea, sumo que ese peso es también mi Y. Siempre. Ok. El peso es vertical hacia abajo. Siempre, ¿sí? En esa línea vertical hacia abajo. Bien. Siempre. Si usamos estos ejes, siempre va a estar en el Y negativo. Siempre. ¿Se entiende? Chicos, el resto, ¿o se fueron? Lara, Kevin, Enzo, Agustina, Ale, Florencia. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? El resto, porque están súper callados. Sí, Hasta profe. ahí, el más amigable de los vectores. Bien, ahora vamos por el vector T, el azulcito.
determinar las dos componentes, en X y en Y. Ahora, para determinar esas dos componentes necesitamos lo que decías vos, Luciana, el ángulo. El ángulo que forma esta dirección con el eje X o con el eje Y, con alguno de los dos. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar este angulito, este que está acá? ¿Tenemos un triángulo rectángulo? Sí. Sí, profe. Bien. Y del triángulo rectángulo, el problema, ¿qué datos me dan? La hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo, digamos. Bien, entonces, ¿qué me conviene usar? ¿Qué relación trigonométrica me conviene usar? El coseno de ese ángulo. Exactamente. Entonces, trabajo con el coseno y determino el ángulo de inclinación del vector t. ¿Lo ven? No, profe. Sí. Acá, yo tengo la hipotenusa y tengo el cateto opuesto, adyacente, perdón. 1,80 m y 6 metros. ¿Se ve el triangulito? Ah, sí, ya lo vi. Bien, entonces trabajo con el cateto adyacente, este es el angulito, con el cateto adyacente y con la hipotenusa. Con la razón, calculo 1,8 dividido la hipotenusa, me da 0,3, arco coseno y saqué el angulito, este angulito que está acá. ¿Sí? ¿Está, chicos? Están súper callados y ni escriben. ¿O huyeron o no sé qué pasó? ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? A ver, obviamente este problema no se va a tomar en un parcial de álgebra, pero lo que sí es importante es saber cómo todo lo de álgebra se aplica a física, ¿sí? Y van a ver que hay mucho más, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Profe, Bien, entonces, tenemos ya el ángulo de inclinación de t, porque no conocemos el valor de esa fuerza. ¿Se entiende? ¿Se ve eso? Solo conocemos el valor de P con sus dos componentes, de t, fíjense, solo conocemos la inclinación. Y entonces, vamos para acá. Tenemos el angulito, tenemos que hallar las dos componentes de t, tx y ti. ¿Hasta ahí vamos? sí, ¿Se profe. ve? ¿Sí? Ahora, fíjense, de nuevo, tenemos este angulito que está acá. El triángulo rectángulo es este, ¿no? ¿Lo ven? Sí, tenemos Bien. nuestra X negativa y la Y es positiva. Exacto. Entonces, trabajamos la componente en X, fíjense, que es t por el coseno de alfa. Le ponemos el signo menos, ¿por qué? Porque está en el segundo cuadrante. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Y Sí, profe. la componente en Y, que sería, trabajamos con el seno de alfa, cateto opuesto, es la hipotenusa por el seno de alfa. T el módulo no lo conocemos, eso está claro, pero sí conocemos este numerito que multiplicado por el módulo me va a dar la componente. ¿Estamos? La cantidad de veces que se repite acá y que se repite acá. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Profe, ¿puede esperar a que lo hagamos un poquito? Sí, espero, sí, como no me dicen nada, sí, bárbaro, yo feliz de la vida. El resto, chicos, ¿lo ven? ¿No lo ven? ¿Se fueron? ¿Están, no sé? ¿No escriben?
Profe, me dieron las mismas componentes. ¿Cómo? Me dieron los mismos resultados. Buenísimo. Bien. Profe, ¿Sí? una vez que encontramos el ángulo, ahí buscamos las componentes. Claro. Pero lo que pasa es que como no sabemos cuánto mide T, nos va a quedar en función de T. Se ve nuestra incógnita T. Porque no sabemos cuánto mide T. Y no sabemos cuánto mide también la fuerza que tiene que hacer el hombrecito. Ok. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo sería? y bueno, hasta ahora esto está claro. Sí. De acá, ¿qué extraemos? Que el vector T va a ser menos 0,3 por su módulo y 0,95 por su módulo en I. Tenemos las dos componentes. Hasta ahí estamos y no podemos hacer más que esto con T. ¿Qué otro vector nos falta analizar? El del hombrecito. El del hombrecito. Vamos por E. Ahí les dejo E para que lo miren y lo analicen. A ver si después llegamos a la misma cuenta que yo. Pregunten si no se entiende, por favor. ¿Se animan a hacer? Uy, acá es E y E, no es T, chicos. Es un error mío. E y E. ¿Sí? E sub X y E sub Y. ¿Se animan a sacar las componentes de E? ¿Cómo les quedarían con los datos que tenemos? Profe, pero de E solamente dan el ángulo, ¿no? Exactamente. Solo el ángulo. Es la fuerza Ok. Sería lo mismo que con las otras, solo que... cambia el ángulo. Exacto. Exactamente. Sí, exactamente. Listo, profe. ¿Está? ¿Alguien más? ¿Lo tienen más o menos visto? ¿Pudieron expresar las dos componentes del vector E en función del ángulo? Sí. ¿El resto No, profe. no sale o todavía no terminaste? Es que solamente veo el ángulo, no me faltaría una componente. Y acá tenemos, fíjate, este es el vector E, que no sabemos cuál es su módulo, pero sabemos que su componente en I va a ser esta, y su componente... Claro, pero ¿de dónde sale eso? Y porque yo sé que determino las componentes, ¿te acuerdas que determinábamos el triangulito rectángulo? Y entonces con el ángulo y en el triángulo íbamos mirando el cateto opuesto de ese triángulo iba a ser... Eso sí, Y bueno, eso nada más. pero no sé cuánto mide. No sabés, te va a quedar como el anterior. E por el coseno de beta y E por el seno. En función de un parámetro me va a quedar. Claro, exactamente. ¿Se ve?
acá tenemos el triangulito. Uy, de nuevo acá, me quedó la T, disculpen. Sí, me quedó lo La mismo. componente en X va a ser E por el coseno de beta, ¿se ve? Que es el cateto adyacente al ángulo. Y la componente en Y va a ser E por el seno de beta. Y como estamos trabajando de nuevo con un ángulo del primer cuadrante, le tenemos que poner nosotros el signo negativo. ¿Sí? Si no, deberíamos trabajar con 330 grados. ¿Hasta ahí vamos? Profe, estoy viendo el dibujo y yo pudiera sacar el módulo de E a partir de, tomo el ángulo de 60 grados y el eje Y, que es de 250. Pero ¿No? guarda que todavía P no lo tenemos, o sea, de E no sabemos nada, solo la dirección. P es otra fuerza. Ah, creí que podía conseguir. Fíjate, se entiende lo que vos estás queriendo hacer y está buena acá. Vos decís, vamos por acá arriba. Fíjate, vos decías, acá yo tenía la componente mi de E y vos me decías que tenía que ser igual a P. En realidad, fíjense esto. Nosotros, ¿qué hicimos? Escribimos a P, a T y a E, a las tres fuerzas, como en función de sus componentes, ¿sí? E en función de su componente en X y su componente en Y. T en función de su componente en X y su componente en Y. Y P también. ¿Hasta ahí vamos? Chicos, esto es lo que veníamos haciendo hasta ahora. No, profe. Escribimos. ¿Cómo? No entiendo cómo se parametriza para sacar las componentes. Es que no es, en O realidad, sea, ¿cómo hay que hacer? ¿De dónde sale el 0,87? el 0,87 sale de acá arriba. Fíjate. Acá. Sí. Yo sé que la componente en X de este vector va a ser el módulo por el coseno del ángulo. ¿Hasta ahí vamos? Profe, ¿por qué y en I 0,95? Porque es el seno del ángulo. Pero a mí me da 0,5. 0,5, perdón, 0,5. Claro, eso es lo Sí, acá abajo, menos 0,5, acá. Disculpen, no, sí, me jugó una mala pasada. El editor. Acá. La componente en X, ¿sí? Es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Martina, ¿se ve hasta ahí? Sí, ¿Cómo pero trabaja ya el lo entendí. gráfico? ¿Cómo? Que ya lo entendí, que Ah, hace por el coseno de 30 grados, o sea, Exacto. y ahí deja por E directamente. Exactamente, porque yo el módulo de E no lo conozco. Yo escribo solo, calculo lo que conozco. Hasta ahí vamos, y lo que no lo conozco lo dejo con una letra. Yo lo que no conozco es el módulo de E. Sí. En D, ¿no tenía el módulo que vale 6 metros? Guarda, 6 metros acá, estos 6 metros que están acá, es la longitud de la cuerda. Ahora, no tiene nada que ver con el módulo de la fuerza, con lo que yo tengo, la fuerza que tiene que hacer esta cuerdita para sostener al cuerpo. Ah, ¿Se ve? Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la longitud de la cuerda. ¿Sí? Estos 6 metros me los da para hallar el ángulo de inclinación. ¿Sí? sí, ¿Está? profe, gracias. Bien. Ahora, los datos que me dan son muy pocos. Resumiendo, lo que yo no conozco es el módulo de esta fuerza que hace el hombrecito y el módulo de la fuerza que hace la cuerda. ¿Hasta ahí vamos? Ni este, ni este.
¿sí? Ahora, ¿nosotros qué hicimos? Descompusimos las tres fuerzas según sus componentes. ¿Hasta ahí vamos? Esto que tenemos acá. Gráficamente quedarían así. Se ve la componente según I de T, según X de T, según X de E, según Y de E, y la componente según I de P. ¿Hasta ahí vamos? Estas tres son, ¿sí? Sí. ¿Se ve eso? Ahora, volvamos al comienzo. ¿Se acuerdan que qué habíamos dicho? Que la sumatoria de esas fuerzas me debía dar igual a 0, ¿no? La suma vectorial, para que todo eso esté quieto. Bien, entonces, cuando hicimos el polígono de fuerzas, como que costaba ver cuánto valía cada una, fue más intuitivo que otra cosa. Entonces, al tenerlas escritas en función de sus componentes a las tres fuerzas, fíjense que tenemos todas fuercitas paralelas, según el eje X o según el eje Y. ¿Sí? Entonces, normalmente en física, ¿qué hacemos? Decimos, sumamos todas las fuerzas que están sobre el eje X con su signo, porque son todas paralelas. ¿Se ve? Este símbolo que está acá, esta M acostada, ¿la conocen? Sumatoria. ¿Y el resto? Sí, profe. ¿Conocen este simbolito que está acá? Sí, profe. Bien, para los que no me dijeron nada, porque hay un montón y no ni escriben. Eso es lo más grave. Nada, no veo nada ni hola. Entonces, este simbolito que significa sumatoria me está diciendo, sumemos todas las fuerzas que están sobre el eje X con su signo, ¿sí? Todas las componentes, fíjense. Entonces sumamos la componente según X de T más la componente según X que hace el hombrecito. ¿Hasta ahí vamos? Y eso me tiene que dar 0. Y con todas las fuercitas que están alineadas en el eje Y, tenemos que hacer lo mismo. La componente según X de T más el peso, que en este caso es negativo, más la componente según Y de la fuercita que hace el hombrecito. También me tiene que dar 0. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Ahora, acá directamente están los valores de las componentes tal cual las hallamos, ¿sí? ¿Nada nuevo? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Y Lara, Luciana, Brian, Nacho, Edith. ¿Se entiende o no se entiende nada? Sí, profe, se entiende. Bien, bueno, hasta acá, ¿qué hicimos? Sumamos los vectores de acuerdo a las dos direcciones. Vamos para acá. Ahora, esto es lo que teníamos en la diapositiva anterior. ¿Lo podríamos escribir de esta manera? ¿Qué les parece? ¿Esto es lo mismo que esto? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Y esto qué les parece que es? Un sistema de ecuaciones. Exactamente, un sistema de ecuaciones. Uy, para el otro lado. Ahí. ¿Cuáles son? Ahí está ordenadito. Se ve que acá estaba desordenado y acá está ordenado. Tenemos las incógnitas encolumnadas
Sabíamos que P valía 250 kilos. Es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, Sí, 2 por 2. ¿sí? Bien. ¿Cuáles son las incógnitas? Me canso